A ver, ¿cómo es posible que una de las naciones más ricas de Latinoamérica, con las mayores reservas de petróleo del mundo, acabe llegando a un punto de colapso casi total? Es una pregunta compleja. Y para entender la Venezuela de hoy en día tenemos que viajar a su pasado, tenemos que desentrañar las raíces de esta crisis. Nuestra historia, o al menos el punto de partida que vamos a tomar, es el momento más álgido de la crisis moderna. Estamos en enero de 2019. El país vive una situación que es, cuanto menos, extraordinaria. Por un lado, Nicolás Maduro, el sucesor de Hugo Chávez, ocupa el Palacio Presidencial. Y por otro, en las calles, el presidente de la Asamblea Nacional se declara a sí mismo líder legítimo de la nación. Con estas palabras, Juan Guaidó le echó un pulso al poder. Invocó la Constitución, diciendo que la reelección de Maduro había sido un fraude. Y ojo, porque decenas de países lo reconocieron, lo que creó una parálisis política total que sumió al país en una incertidumbre todavía mayor. Pero claro, una confrontación así no surge de la nada. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se llega a este punto? Para encontrar respuestas tenemos que rebobinar la cinta de la historia. Y mucho. Bastante antes del petróleo, de Chávez o de esta crisis. Vamos a ver cómo las semillas de lo que pasa hoy se plantaron hace ya varios siglos. Y este viaje arranca hace más de 500 años. Nos vamos a la era de los conquistadores y los libertadores, porque los cimientos, las bases de la Venezuela moderna, se construyeron sobre la conquista, sobre la guerra y sobre una inestabilidad que se hizo crónica. Fíjense, en 1498 Colón la llamó Tierra de Gracia, por su increíble belleza, pero lo que vino después, pues de pacífico tuvo bien poco. 300 años de dominio español, una guerra de independencia sangrienta, y finalmente, en 1830, nace la República, pero nace frágil. Muy frágil. Durante décadas el poder no estaba en las instituciones, sino en los caudillos, figuras militares muy carismáticas que gobernaban a base de fuerza y que metieron al país en un bucle constante de inestabilidad. Y entonces, a principios del siglo XX, un descubrimiento lo cambió absolutamente todo. Debajo del lago de Maracaibo se encontró petróleo. Y no un poco, no. Se encontraron cantidades, es que eran inimaginables. Esto no solo cambió Venezuela, cambió la economía mundial. Venezuela se convirtió en el ejemplo perfecto, en el arquetipo de lo que es un petroestado. Toda su fortuna, su política, su futuro, todo quedó atado al precio de un único producto. Si el petróleo subía de precio, el país nadaba en la abundancia. Si bajaba, entraba en crisis. Y esto, claro, tenía un efecto secundario peligrosísimo. Mientras todo el dinero iba al petróleo, la agricultura y la industria local se iban debilitando, lo que hacía la economía todavía más vulnerable. Y aquí llega un momento clave. 1945. El gobierno venezolano saca una ley que cambia las reglas del juego. Le dice a las compañías petroleras extranjeras, miren, a partir de ahora los beneficios se reparten por la mitad. 50 para ustedes, 50 para el Estado. El famoso 50-50. Y, de la noche a la mañana, la riqueza que entraba en el país se multiplicó de forma espectacular. Así llegamos a los años 70. Con los precios del petróleo por las nubes y esa ley del 50-50, Venezuela era sencillamente la envidia de la región. Tenía el PIB per cápita más alto de toda Latinoamérica. Se convirtió en un imán para inmigrantes de Europa y de los países vecinos. Parecía que por fin la Tierra de Gracia hacía honor a su nombre. Pero, como suele pasar, debajo de esa fachada de riqueza y prosperidad, la desigualdad y la corrupción estaban creciendo sin parar. Esa enorme riqueza del petróleo no llegaba a todo el mundo por igual, y eso fue creando un descontento social muy profundo. Un deseo de un sistema que no solo trajera dinero, sino también inclusión. A finales de los 80 y principios de los 90, el sistema de dos partidos que había gobernado durante 40 años, el Pacto de Punto Fijo, estaba completamente agotado. La sensación en la calle era que una élite política corrupta se había repartido el pastel del petróleo durante décadas, mientras a la mayoría de la gente se la ignoraba. El país estaba listo no solo para un salvador, sino para un cambio de sistema radical. Y esa figura apareció. Era un teniente coronel llamado Hugo Chávez. En 1992 lideró un intento de golpe de Estado que fracasó. Pero al rendirse por televisión, pronunció solo dos palabras que lo cambiaron todo. Por ahora. Esa frase, tan desafiante, lo convirtió al instante en un héroe para millones de venezolanos que se sentían completamente excluidos del sistema. Solo 6 años después, Chávez ganó las elecciones presidenciales y lanzó su revolución bolivariana. Un cambio radical. Desmanteló el viejo sistema de partidos, redactó una nueva constitución que centralizaba muchísimo el poder, nacionalizó industrias clave y, aprovechando otro boom de los precios del petróleo, lanzó unos programas sociales masivos, las famosas misiones. Y hay que decirlo, durante una década la pobreza se redujo drásticamente, pero el modelo seguía teniendo los mismos problemas de fondo, una dependencia total y absoluta del petróleo y un poder que se concentraba cada vez más en una sola persona. Y entonces, esa persona desapareció.
Chávez murió en 2013 y su sucesor, Nicolás Maduro, heredó el poder. Y casi de inmediato, la economía, que ya venía muy tocada por los controles y la mala gestión, se encontró de frente con una caída brutal de los precios del petróleo. La bendición se había convertido, ahora sí, y de forma definitiva, en una maldición. El resultado fue una catástrofe humanitaria. La economía simplemente implosionó. La hiperinflación hizo que el dinero perdiera todo su valor. Las tiendas se vaciaron, millones de personas tuvieron que huir del país, creando una crisis de refugiados regional sin precedentes. Y a todo esto se le sumaron unas sanciones internacionales durísimas. Así que el punto crucial es este. La dramática escena de 2019, con 2 hombres reclamando la presidencia, no fue la causa de la crisis, fue la consecuencia directa de este colapso económico y social brutal. Es el resultado de décadas de dependencia del petróleo y de una polarización política que lo rompió todo. Y así volvemos al principio. Desde la tierra de gracia de Colón, pasando por la riqueza deslumbrante del siglo XX, hasta la situación de bloqueo actual. La historia de Venezuela es un potente recordatorio de cómo una riqueza inmensa puede ser a la vez una bendición y una maldición. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué se necesita para que una nación así encuentre, por fin, un equilibrio estable?